una posición de victoria. Es decir, nosotros luchamos no desde la derrota, estamos en victoria por Cristo Jesús. Así es que la batalla que tú estás librando el día de hoy, tal vez no habías entendido que estás peleando desde la victoria, no para ver si ganas, porque Cristo ya te dio la victoria en la cruz. Estás peleando una batalla de resistencia, estás peleando una batalla de permanencia, pero no de victoria, porque la victoria ya no la dio Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la posición en la que tú y yo nos encontramos en esta batalla es una posición de victoria y no de derrota. Estamos en una batalla, en una guerra, donde tal vez en la guerra espiritual que tenemos hemos caído algunas veces, pero la batalla está ganada en el nombre de Jesús. No perdimos, ya ganamos en la cruz, ya ganamos una victoria, ya está vencido el diablo, dice la palabra, que él fue exhibido públicamente, ya está derrotado, pero estamos en una batalla donde implica lucha, pero ya estamos en victoria en el nombre de Jesús. Y vamos a salir adelante porque en Cristo somos más que vencedores. Otro punto, las armas del cristiano de esta guerra son espirituales. ¿Sabe por qué muchas veces perdemos las batallas? Porque peleamos carnalmente y no espiritualmente. Porque muchas veces nuestra solución es hacer cosas, es tener contactos, es buscar ayuda en otra persona, pero no recurrimos a los recursos espirituales. Esta batalla es espiritual, así es que nuestras armas son de esta milicia espirituales. Muchas veces perdemos batallas porque no peleamos de manera genuina, ni de la manera que debemos pelear, que es espiritualmente. ¿Cómo es pelear espiritualmente? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de disciplinas espirituales. Tú y yo vamos a ganar la victoria, no peleándonos con el vecino, no peleándonos con nuestros hijos, no peleándonos con el esposo o la esposa. No vamos a ganar así. La batalla que estamos ejerciendo el día de hoy se tiene que ganar primero en lo espiritual, para que después de que tú y yo ganemos en lo espiritual y en la intimidad, haya un resultado en lo visible. ¿Dónde ganamos la batalla? De rodillas. Nosotros no ganamos batallas peleándonos con las personas, ganamos batalla de rodillas en la presencia de Dios y en su intimidad. Ahí Dios te va a dar la victoria, porque Dios obra en la intimidad, y después dice la palabra de Dios que cuando tú y yo lo buscamos en la intimidad, Él nos reconoce en lo público. Hay un reconocimiento, hay una victoria visible, pero primero se gana lo espiritual. La fortaleza del cristiano en la guerra espiritual viene del poder de Dios, no viene de nosotros, viene de su poder, viene de su fortaleza. Otro punto, tenemos un enemigo que no descansa. Él está buscando a quien destruir. No podemos minimizar los ataques del diablo, pero también debemos de tener cuidado de no caer en un extremo en que vamos al diablo en todas partes y toda la culpa la tiene el diablo. No, debemos de ser bíblicos, y bíblico significa que entendemos que la Biblia nos enseña que no ignoremos las maquinaciones del diablo, pero también la Biblia nos enseña que en ningún momento usted va a agarrar un palo y va a dar palazos al aire, cachetadas, va a agarrar jergas y va a trapear. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar y depender de la fuerza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dependemos de Él. Siguiente punto. Cuando el cristiano peca, da lugar a que el enemigo cause estragos en su vida. Aprendimos también que el pecado es algo que le da autoridad al diablo sobre nuestra vida. Y vimos la historia, ¿verdad?, de Balac. Y cuando él le llama al profeta Balaam para que maldijera al pueblo, él no podía. Pero cuando el pueblo cae en fornicación con todas las mujeres, ¿recuerdan la historia? Que las mujeres vienen y tienen relaciones sexuales con el pueblo. La Biblia nos enseña que vino un juicio sobre el pueblo de Dios, no de parte de sus enemigos, sino de parte de Dios. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Vino un juicio para el pueblo de Dios porque cayeron en pecado. Y por último, cuando hablamos de la armadura de Dios, recordemos que el apóstol Pablo está tomando como referencia una armadura de un soldado romano. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces usted ha visto predicaciones cuando hablan del soldado de Cristo, que la gente se viste como militar. ¿No han visto eso? Que se ponen. En el contexto del pasaje,
Cuando Pablo habla de esta armadura de un soldado, y cuando Pablo hace referencia y cuando le escribe a Timoteo que tú como buen soldado, se está refiriendo a un contexto donde él estaba preso y donde había soldados romanos. Así es que la armadura que nosotros estamos utilizando para esta enseñanza, desde el contexto histórico cultural, está hablando de una armadura romana. ¿Sale? No es una armadura que dice, pues uno saca la armadura y sacan una metralleta y cosas así. No, eso no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia habla de un contexto inmediato, y en el contexto de la historia Pablo se desenvuelve en una cultura que dijimos que la iglesia crece dentro de tres culturas. ¿Cuáles son? Griega, la cultura griega, romana y judía. La iglesia emerge en estas tres culturas. Por eso cuando Pablo habla de soldados, no se refiere de los militares, se refiere de los soldados romanos que estaban en ese tiempo. Hoy nos toca hablar. ¿Ya se ven las pantallas? ¿Y si se ven las dos? Oh, estamos estrenando, pantalla doble, gracias a Dios. Vamos a la siguiente. ¿Cuántas piezas tiene la armadura? ¿Cuántas? 6. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia, los zapatos de la paz, el calzado también, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esos son los 6 elementos que formaban la armadura de un soldado romano. Ya vimos 2, ya vieron 2 con la hermana Lulú, que fue el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Hoy vamos a ver, ahí ya pasa la siguiente diapositiva, que es el cinturón de la verdad. Ahí hay un cinturón, y la siguiente, que es la coraza de la justicia. Y solamente aquí quisiera hacer un énfasis en la coraza de la justicia. La coraza era una parte que cubría un órgano vital en el soldado. ¿Cuál era ese órgano? El corazón. ¿Por qué será Dios que en esta guerra espiritual nos manda a guardar nuestro corazón? ¿Por qué? Porque emana la vida. ¿Qué más? Si hablamos de vulnerabilidad en el corazón, ¿qué nos hace vulnerables si no protegemos nuestro corazón? Nuestros sentimientos. Si nosotros somos afectados por una situación y de repente nos desanimamos, nos deprimimos, tenemos tristeza, eso significa que no tenías una coraza que cubriera tu corazón de esos sentimientos. ¿Y sabe que por un sentimiento las personas han llegado a quitarse la vida? Siento que no valgo nada, siento que la vida no vale nada, siento que nadie me ama, siento que todo me sale mal, siento que cada día voy de peor. Y por un sentimiento de ese tipo, porque no hay una cobertura, una coraza que cubra tu corazón de esos sentimientos que a lo mejor todos los hemos experimentado, pero cuando traes una coraza tienes que desecharlos de tu vida. Hay personas que se han tirado al metro, hay personas que se han aventado de un segundo piso, hay personas que se han quitado la vida. Por eso para ti, para mí, para el cristiano, la coraza de la justicia es algo que debe de guardar tu corazón y mi corazón de los sentimientos que pueden destruirnos, de los sentimientos incluso prohibidos. Amar a alguien que no debes amar, amar a un hombre que no debes amar, amar a una mujer que no debes amar, puede ser también algo complicado. Por ese sentimiento el diablo puede entrar a tu vida y despedazarte completamente. Por eso el cristiano en esta batalla que tenemos tiene que guardar su corazón, porque de él emana la vida, pero también del corazón surgen muchos pecados, dice la palabra, ¿no? Que del corazón sale ¿qué? Homicidios, guerras, pleitos. Por eso es importante que pongamos atención con la coraza de la justicia. Ahorita vamos a ver el siguiente, que es el calzado del Evangelio de la paz. El calzado del Evangelio de la paz. Y ya vamos a Efesios capítulo 6, versículo 15. Y dice ahí: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice otra versión, aquí es la Nueva Versión Internacional: y calzaos con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Yo cuando empecé a investigar acerca del calzado, me pregunté, ¿qué tiene que ver el calzado con la armadura?
No se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver lo que me pongo con lo de los pies con la armadura? Pues tiene mucho que ver. Durante la época del apóstol Pablo, los soldados del Imperio Romano usaban estos tipos de sandalias que eran llamadas caligae. Estos fueron diseñados específicamente para mantener los pies del soldado firme y sanos durante las grandes caminatas que hacían. Recuerde que en el tiempo de Jesucristo ellos se movían ¿cómo? Caminando. Caminaban grandes distancias y los zapatos les daban la firmeza para caminar, y los zapatos los guardaban de infecciones. Los zapatos eran hechos de 3 cepas de cuero o 3 cuerdas, los cuales se ataban alrededor del tobillo. El caligae ayudaba a proteger contra ampollas y enfermedades del pie. Además, a menudo se ponían clavos de fierro en las suelas de los zapatos con el fin de darle firmeza en terrenos irregulares. Así es que los zapatos que usaban los soldados romanos no tenían diferentes funciones: proteger el pie, darles firmeza, y cuando iban en terrenos escarposos y ponían estos clavos en la suela de su pie, le daban firmeza para pasar ciertos baches. ¿Creen que eran importantes los zapatos para el romano? Por supuesto. En batalla los soldados tenían que pisar firmemente para tener seguridad cuando se enfrentaban a sus enemigos. Estos zapatos les ayudaban a pasar terrenos difíciles, y estos zapatos eran un elemento de la armadura que ellos usaban en batalla. ¿Qué tiene que ver estos zapatos con tu vida y con mi vida? Y aquí voy a decir algunas afirmaciones, porque está hablando que el zapato o el calzado es un calzado que sirve para proclamar el evangelio. Y el evangelio es un arma. El evangelio tiene dos propósitos, en este caso como un arma y como un fundamento de firmeza. Y cuando hablamos de nosotros estamos en una batalla. Cuando tú caminas con el calzado del evangelio pasan algunas cosas. Lo primero es que cuando uno está en medio del ataque que estás pasando el día de hoy, y tú predicas el evangelio a alguien que tiene necesidad de Dios, estás haciendo guerra, estás peleando, porque estás dando el mensaje de salvación. Es decir, hoy tú tienes problemas, tienes luchas, pero en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, tú te atreves a proclamar el evangelio a otros. Estás usando el calzado del evangelio para llevar salvación, y esto es una arma realmente ofensiva, porque estás ganando almas para el reino de Dios, aún en medio de tu pelea. Y en ese sentido el evangelio es una arma que resta almas para el infierno y que trae almas al cielo. Por eso el evangelio es una arma ofensiva contra Satanás y contra el mismo infierno. El evangelio es un arma. Número 2, el evangelio es un fundamento sobre el cual caminamos todos los días. Este evangelio nos debe de ayudar a vivir coherentemente con lo que enseña la palabra por medio del testimonio. El evangelio es un arma ofensiva, en el sentido de que cuando una persona está viviendo el evangelio, cuando una persona es coherente con lo que Jesús enseña, eso es un arma que se llama testimonio. Por eso era necesario que los soldados tuvieran la firmeza. Y como soldados de Cristo tenemos que tener una firmeza en el evangelio, el cual es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, el calzado del evangelio te mantiene firme ante los ataques del diablo. Cuando tú estás parado en la roca que es Cristo y que es el evangelio mismo, Él es el evangelio, van a venir ataques sobre tu vida, pero va a pasar como en la metáfora que usa Jesús en la parábola, cuando habla de los 2 cimientos, que uno es una casa edificada ¿sobre qué? Sobre la roca, y otra sobre la arena. Cuando tú estás parado en el evangelio, estás parado sobre la roca, y aún dice la palabra de Dios que vinieron tempestades, vinieron vientos y la casa no se cayó. Cuando una persona está parada en el evangelio genuino y está comprometida con Dios, aunque vengan ataques a tu vida, tú vas a resistir, porque estás parado sobre el fundamento que es Jesucristo mismo. El evangelio es un arma, hermanos.
No solamente es algo para defender nuestra fe, es un arma ofensiva que causa estragos en el infierno. Y por último, el Evangelio es una defensiva que debemos aprender a usar en la guerra que nos encontramos. ¿De qué manera tú y yo podemos usar el Evangelio en esta batalla que estamos teniendo día a día? Proclamándolo. ¿Tú crees que cuando tú le hablas a alguien de Cristo, se levanta el diablo para destruirte porque él no quiere que tú le hables a nadie? Así es que cuando tú proclamas el Evangelio a alguien, estás trayendo vida eterna y salvación si esa persona cree. Y si esa persona cree, no sabes si estás ganando al próximo pastor, al próximo líder, al próximo evangelista. Por eso el diablo trata de que nosotros callemos, trata de que vivamos un mal testimonio, porque el mal testimonio lo que hace es te paraliza, no te permite hablar, porque tú no te sientes con la capacidad de hablar algo que no estás viviendo. Y por eso es algo que tenemos que cambiar y tener como fundamento este calzado del Evangelio, porque el Evangelio es un arma ofensiva que penetra las tinieblas y que empodera al cristiano para vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ponernos el calzado del Evangelio de la paz. El Evangelio anuncia una paz que el hombre no va a poder encontrar en absolutamente nada. El Evangelio es un arma. ¿Por qué? Porque te da la paz que el mundo no te va a dar jamás. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que la paz que nos da Dios no te la va a dar a nada allá afuera? ¿Cuántos ya experimentamos de todo allá afuera y dijimos, no? Lo que tú quieras. La paz que solamente da Dios es única, y esta viene a través del Evangelio del príncipe de paz, del príncipe, el rey de reyes. Por eso, hermano, tú y yo tenemos que conocer el Evangelio, porque el Evangelio es un arma contra el enemigo, Tenemos que conocer el Evangelio, y el Evangelio se compone al menos de 5 elementos. ¿Cuáles son, Rocío? El arrepentimiento. Fuerte, para que todos se escuchen. El arrepentimiento, el ser destituidos de la gloria de Dios. Ya lo enseñamos. ¿Quién se acuerda de los 5 elementos del Evangelio? Vale, Paquita. ¿No? Andrea, ¿qué compone el Evangelio? Hermana Ever, ¿qué es el Evangelio? ¿Pero qué es? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿En qué consisten las buenas nuevas? La salvación de nuestras almas, pero también es la resurrección de Cristo Jesús. La muerte, resurrección de Cristo Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados, y salvación y vida eterna, ¿no? El Evangelio es esto. Entonces por eso necesitamos conocer el Evangelio para poder proclamar un Evangelio poderoso. El siguiente elemento de la armadura es el escudo de la fe. Está en el siguiente versículo 16. Pásalo por ahí, por favor. Dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo es un elemento o un arma defensiva. Es interesante, bueno, este escudo se llamaba en el tiempo de los romanos escutum. La mayor parte del escutum consistía en madera cubierta por piel de animal, con molduras de metal alrededor de los bordes. Esta piel de animal, cuando venían las flechas encendidas, era mojado el escudo, y cuando venía la flecha, el hecho de que esta piel estuviera mojada evitaba que ellos pudieran ser quemados por las flechas. Es interesante que este escudo era un escudo rectangular, que más o menos medía, o las medidas eran de 1 metro de alto por 75 de ancho. Es decir, este escudo era como una especie de rectángulo que evitaba, o más bien dicho, que protegía al soldado de tal manera que el escudo era capaz de proteger a todo el soldado completo, porque era muy grande. Ellos usaban este tipo de escudos, los romanos,
cuando eran atacados por diferentes flancos y ellos se juntaban y se unían, y los escudos formaban una especie de armadura y de protección. Qué interesante, porque sabe, cuando nosotros estamos en la fe como hermanos en Cristo y viene un ataque sobre alguno de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un escudo, nos ponemos al lado del otro y formamos una coraza para evitar que el hermano que está al lado caiga. Cuando tú oras por alguien, estás haciendo eso. Estás poniendo tu escudo al lado del otro y le estás proveyendo protección a la otra persona. Por eso, hermanos, la unidad entre nosotros es fundamental, porque si nos vamos al contexto de la guerra y entendemos que el diablo constantemente está atacando nuestras vidas, y si nosotros estamos solos, si queremos vivir un evangelio separado del cuerpo de Cristo, un evangelio individualista, un evangelio nómada que no tiene que ver con nadie, tú estás cayendo en un grave error, porque en batalla los soldados estaban divididos por legiones, y una legión era aproximadamente 6,000 soldados. Así es que cuando ellos salían a la batalla, ellos salían en conjunto, nunca salían solos. El cristianismo no se puede vivir solo. Yo te necesito para que cubras mi espalda con tu escudo, y tú me necesitas a mí para que yo te cubra el flanco derecho. Yo necesito a Rocío para que cumpla el derecho, y yo necesito a Leo para que cubra el frente. Yo te necesito a ti, porque si de mi vida depende de ti espiritualmente, ¿sabes? Por eso los escudos romanos eran como unos rectángulos que cuando el soldado se ponía de rodillas y ponía el escudo, lo cubría todo. ¿Entienden la importancia de estar unidos? Estamos en guerra. En algún momento usted ha pedido oración a alguien más, y lo que está haciendo esa persona espiritualmente te está cubriendo con su escudo, porque solos no podemos. Si tú solamente te vienes a la guerra, estás en una batalla y pones tu escudo solita o solito, tienes los flancos descubiertos y tu espalda descubierta, y no peleamos solos, peleamos en equipo. Yo necesito a cada uno de ustedes, hermanos. Estamos en una batalla y necesitamos el escudo de la fe. ¿De qué manera ataca el diablo al enemigo cuando se refiere a estas flechas encendidas? La fe es el fundamento del cristiano, y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca es necesario que crea que le hay. La fe en el contexto de guerra es una arma que te va a ayudar a vencer al enemigo de manera incuestionable. ¿Qué tipo de armas usa el enemigo cuando se refiere a estas flechas? Pablo le advirtió a la iglesia de Corintio acerca de las estrategias de Satanás en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Fíjense cómo opera el diablo y cómo muchas veces nosotros damos pie a esto. Dice Pablo: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está diciendo que cuando hay discusión entre nosotros y nosotros no perdonamos, en ese momento, justo en ese momento, el enemigo lanza una flecha, un dardo encendido para que haya más división, para que haya más rencor, para que haya más conflicto. Y cuando nosotros estamos descubiertos sin armadura, sin cascos, estamos sin escudo, lo que hace el enemigo es traer pensamientos a tu vida. No necesitas a la iglesia, no necesitas al hermano, el hermano me la va a pagar, la hermana me la va a pagar, y entonces vienen ese tipo de pensamientos a tu mente, y esos pensamientos vienen sentimientos a tu corazón, y entonces dice Pablo, Satanás va a ganar ventaja sobre ti. ¿Cuál es el arma que está usando Satanás cuando hablamos de este tipo de relaciones? La falta de perdón es un arma que el diablo usa para destruir a los cristianos. Es un dardo del enemigo.
Otro dardo que puede usar el diablo contra de nuestra vida son las tentaciones. Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén. La Eva comió del fruto y fueron desterrados de la tierra prometida. El enemigo siempre va a estar lanzando dardos a tu vida. Y algo que el enemigo va a usar contra ti es la mentira. Tú no vas a lograr que tu ministerio crezca. Tú te vas a quedar como un fracasado y una fracasada. Tú no vales nada. Tú estás solo, estás sola. Tú no vas a lograr salir adelante. Muchos de este tipo de pensamientos vienen a ti porque el enemigo está lanzando pensamientos a tu mente y eso te va a llevar a actuar de cierta manera, porque lo que está en la mente baja al corazón y el corazón guía a tomar decisiones que te van a alejar de la presencia de Dios, por supuesto. Así es que el enemigo obra a través de la tentación, pero también obra a través de la mentira. Y es importante que ante toda mentira haya una verdad. ¿Y cuál es la verdad nuestra? La palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a tener armas para luchar. ¿Qué pasaría si yo te dijera a ti, Rocío, tú no vales nada, Rocío? ¿Qué me contestarías de acuerdo a lo que dice la palabra de ti? Que mi identidad la tengo en Cristo Jesús. ¿Y por qué tienes valor? Porque Él derramó su sangre para pagar por mis pecados. Entonces, ¿vale o no vale ella? Por supuesto que vale. Pero a muchos nos han dicho palabras así, y esas palabras te has permitido que te marquen la vida. A muchos les han dicho, tú no vas a llegar a nada. Mira, ni primaria tienes, ni siquiera fuiste a la escuela. ¿Tú crees que Dios va a usar a alguien así? ¿Tú crees que Dios va a subir a alguien así a una plataforma? ¿Y sabe? Eso es una mentira del diablo. Porque Dios no califica a las personas por su título, sino por la disposición de su corazón. Dios no, para Dios, hermanos, no vales más o vales menos porque no tengas estudios. Dios lo que ve en tu corazón es la disposición, la entrega y el amor que tú tienes para Él. Dios utiliza lo vil y lo menospreciado para hacer grandes cosas para su reino. Así es que tú no vales un título, tú vales lo que hay en tu corazón. Ahora, si tienes el título, gloria a Dios. Porque hoy dice, pastor, pues no voy a estudiar nada. No, sí estudie. Prepárese, porque lo va a hacer mejor, pero eso no determina que Dios te use. ¿Cuántos dicen amén? Pero has creído tal vez en algún momento, yo no voy a lograr nada en la vida. Por supuesto que lo vas a lograr porque Dios está contigo. La fe nos permite, cuando creemos en la palabra de Dios y en sus promesas, seguir avanzando en esta batalla. No solamente te proteges, sino cuando tú crees la palabra de Dios, tú vas a vivir en consecuencia a lo que tú crees. Tú no vales lo que tienes. Tu vida no está evaluada por tus riquezas y por tus posiciones. Dice Jesús que la vida no consiste en ¿qué? En los bienes que el hombre posee. Es decir, no importa cuánto tengas tú, hablando materialmente, tú no vales lo que tienes, tú vales lo que eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tu valor no depende de cuánto tienes en el banco, cuántas casas tienes, cuántos recursos tienes. Tu valor no depende de eso. Tu valor depende de Cristo Jesús y de la sangre que Él pagó por ti. Tú vales la sangre del Cordero de Dios y vales mucho. Vales demasiado, tanto así que Dios envió a su Hijo por ti, por mí, y para que Él derramara su sangre en el madero, sufriera un castigo, porque yo valgo delante de Dios. Yo valgo lo que Él dice que valgo y no valgo lo que el mundo dice que valgo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere usar tu vida. ¿Alguna vez usted ha pensado, ¿yo a poco Dios me va a usar? ¿Y no se ha hecho usted así? No, pastor.
pastor, o sea, usted no conoce mi pasado, no sabe lo que estoy pasando, vengo de una familia totalmente rota, vengo de una familia disfuncional, pastor, si usted conociera todo lo que yo he vivido, entonces, Dios me va a usar a mí, por supuesto, porque tu propósito no depende de tu pasado, ni de tus fracasos, tu propósito depende de la gracia y de la misericordia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que creer, hay que tener fe. Y concluyo con esto: el escudo de la fe será efectivo cuando tú creas, cuando tú le creas a Dios más que lo que otros dicen de ti. Yo puedo venir y maldecirte, y si tú lo crees, eso te va a desbastar. Pero si tú dices, bueno, pues todo lo que me dices está bien, me duele, pero yo no te creo a ti, yo le creo a Dios, y yo creo lo que Él dice de mí, yo creo lo que Él piensa de mí, yo creo que yo nací con un propósito en esta tierra, no soy un miserable, no soy alguien que no tiene propósito, soy alguien con propósito, porque Él me amó desde la eternidad y dio su vida por mí. Así es que en Dios, en Cristo Jesús, mi vida sí tiene propósito. Porque siempre habrá alguien que te quiera derribar con palabras y con pensamientos hacia ti. Siempre va alguien en tu propia familia, en los amigos, es más, en la misma iglesia. Ay, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué él y por qué no yo? Y entonces van a venir, no, que él no sirva porque esto y el otro. ¿Sabes? Siempre va a haber conflictos en esta situación, pero tú y yo tenemos que aprender algo, y es que nosotros vamos a servir porque el llamado viene de Dios y no de los hombres. Si Dios te llama, no importa que yo no te llame, no importa. Si Dios te llama, Él te va a usar donde Él te lleve, punto. Tú no necesitas quedar bien con nadie, tú no necesitas agradar a alguien para tener un ministerio, porque el ministerio no lo da el hombre, lo da Dios. Y el llamado viene del cielo, y cuando hay un llamado del cielo, dice la Biblia que los dones son irrevocables. Tú no vas a poder oír al llamado de Dios para tu vida, y tú en algún momento, ya sea porque Dios te traiga con cuerdas de amor, o porque Dios te quebrante, pero si tienes un propósito que ya está destinado desde el cielo, tú lo vas a cumplir, por lo que Él dice, se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces en la vida nos alejamos, me da gusto que Dios en su infinita misericordia cumple lo que dice. Y lo que Él comenzó, ¿qué? ¿Tú te vas a quedar como estás ahorita? No, tú vas a hacer lo que Dios quiera que hagas. Conmigo, sin mí, aquí o en otro lugar. Si tú tienes un llamado de Dios, en algún momento Dios te va a levantar para que cumplas el propósito de Él. Póngase de pie, hermano, porque esto es para darle gracias al Señor. Póngase de pie. De la de Cristo yo te amo. No sé dónde estuviera, pero si dónde estuviera. O si no, aquí está mi celular si la quieren. Cierre sus ojos un momento, hermano, y por un momento piense dónde estaría sin Dios ahorita. Cierre sus ojos, no se distraiga. Estamos terminando. Ponga en esta noche su vida en las manos de Dios. Si estás aquí es porque tu vida tiene un propósito. Si estás aquí es porque Dios te ama. Si estás aquí es porque has alcanzado misericordia de parte de Dios. Él no te ha desechado, Él te sigue amando, su amor no ha cambiado para contigo. Tus fracasos no determinan tu presente ni tu futuro. Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque el enemigo te traiga pensamientos que ya no vale la pena seguir a Cristo, que es mejor alejarse al mundo, Dios tiene un propósito para todos nosotros.
Pero tienes que creerlo con el escudo de la fe, porque la fe activa la protección. La fe es lo que ratifica la promesa y la verdad de Dios en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que haya fe a lo que Dios dice de ti, cómo Él te ve, cómo Él te percibe, no cómo el mundo te percibe, sino cómo Dios te ve a ti. Señor, en esta noche, Dios, hoy te pedimos, Señor, que podamos vernos